Yo vuelvo y se viene. No pongo mi cámara porque no sé, mi teléfono no sé qué le sucedió y creo que no quiere agarrar la cámara de video. ¿Comenzamos? Amén. Sí, hermano. Entonces apagar los otros micrófonos, Cristian. Voy. Bueno, para no dilatar más el tiempo. Listo. Quisiera comenzar el tema mencionando que el Señor dice, cuán inescrutables son sus caminos, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, hay temas en las Escrituras que son bastante complejos. Este es uno de ellos, pienso yo. Entonces, desde la época de la Reforma prácticamente, que es de donde se comienza a tocar el tema con un poquito más de entusiasmo, no sé, podemos ver que han habido varias vertientes, ¿no? Varias maneras de pensar. ¿Por qué? Porque las Escrituras, como bien lo dice el Salmo, se deben sumar. Pero aún a pesar de eso y habiendo tantos textos a los cuales podemos hacer referencia, vemos que aún de esa manera, sumándolos todos, es complejo el tema. Entonces, como decía el hermano ayer, es un tema que ha sacado bastante chichones, pero bueno, espero que hoy también podamos, al menos si podemos, aportar en algo y podamos ser iluminados por el Señor y edificarnos, ¿no? No sé. Entonces, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Voy a ir leyendo unos textos para ir comenzando el tema y no busquen, solamente yo los voy a ir leyendo. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es un texto que no deja lugar a duda, es un texto que trae mucha luz, es muy claro, o sea, si este texto dice eso, no puede el resto de la escritura en ningún momento contradecirse. Entonces, podemos ver a Dios como un Dios soberano, pero también un Dios que es amor, o sea, vemos que Dios en sus planes, en su soberanía, ¿sí? Hay una pretensión de Él, y es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y acá el texto no dice todos los creyentes, incluye aún a los perdidos también. O sea, el Señor quiere, ese es su propósito, y entonces de esta manera podemos ver de una vez su carácter, que es amor, ¿sí? Dentro de los atributos divinos vemos que Dios es amor, pero también dentro de ese amor existe en Dios otro de los atributos, y es su soberanía. Entonces, cuando se habla de la soberanía de Dios en este tema, podemos ver que se complica un poco la situación. ¿Por qué? Porque hay textos que pareciera como si Dios hubiera destinado a algunas personas para que se salvaran y a otras para que se perdieran. Y un texto pues, muy famoso es el texto de Romanos capítulo 9. ¿Me oyen? Sí. Amén, hermano. Amén. Entonces, en el texto de Romanos capítulo 9, nos salimos. Acá me aparece algo diferente. Sí. No sé. Es la Biblia Okay. que el hermano está poniendo la Biblia para que vayamos leyendo, ¿sí? No es que se sale, estamos bien. Ya. Sí, Continúe, hermano, pero igual para no perder mucho tiempo, entonces quiero hacerlo yo acá directamente. Listo.
A Listo, ver, entonces, dejo de entonces, compartir y pues los hermanos anotan los versículos, los capítulos para sí, ir sí, complementándolos. y más bien dejemos la pantalla ¿qué? Con eso. Bien, entonces, quiero trazar el tema desde el comienzo hasta el final, o sea, quiero primero mencionar antes de entrar en el tema en sí, mencionar que Dios hizo un plan, o sea, Dios tiene un plan y ese plan comienza aún antes o sea, Dios no necesita crear para él de ahí, a partir de eso, empezar a determinar o empezar a ordenar, no, sino que podemos ver un plan ya diseñado desde el mismo comienzo, aún antes de la creación. Entonces, por ejemplo, en el libro de Efesios se menciona, hay una interferencia, entonces se menciona el libro de Efesios, dice el Señor que nosotros, la iglesia, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, vemos acá entonces un plan ya fijo. Ahora, quisiera que a medida que vayamos mirando los textos pudiéramos ir sumando. O sea, yo voy a ir mencionando unos textos, los voy a ir leyendo, pero al mismo tiempo quisiera que por falta de tiempo y quisiera abarcarlos todos, entonces es un poco difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, el comienzo, podemos ver entonces que hay un plan, pero mire que ese plan, ¿sí?, que Dios trazó desde el comienzo, llegó a tener al principio una pérdida de la caída de Satanás y de los ángeles, una obstrucción al primer plan de Dios. Eso no quiere decir de que Dios haya prefijado, como dicen por ejemplo los calvinistas, haya prefijado todas las cosas para que sucedan tal y como suceden, como si todos fuéramos de alguna manera una máquina que simplemente llegamos a Dios. No, sino que Dios en todas sus criaturas se complació por su amor dejar libertad y dejar una voluntad a cada criatura. Por eso vemos, por ejemplo, en la caída de Satanás y sus ángeles, vemos cómo Dios, aún habiendo hecho a la perfección a estos seres, les dio la facultad de decidir ser con él o irse. Llega un momento del tiempo en el que ellos se rebelan, pero eso, sí, Dios ya lo había previsto, no, y por eso ahí es donde se complican las cosas. ¿Qué sucede primero? Como dice el dicho, ¿es primero la gallina o el huevo? Entonces, ¿qué sucede primero? Entonces, necesitamos ver que Dios deja que sus planes sigan corriendo. Tiene un plan determinado, pero al mismo tiempo, en medio de ese plan, a veces hay obstrucciones y por eso podemos ver a veces en las escrituras que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en el Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos y haber hecho las cosas. Entonces pareciera, según un texto como ese o Jeremías 18:8, que también nos habla de un arrepentimiento de Dios por causa del pecado. También en Lucas capítulo 4:2 y también en Lucas 13:34. Son textos que nos mencionan a Dios como si Él de alguna manera pareciera como si sus planes fueran frustrados. Pero debemos ver de que en realidad Él, a causa de que dio libertad a cada una de sus criaturas, él de alguna manera tiene que ir acomodándose, pudiera decirse, a nuestra incapacidad o a nuestro tiempo, a nuestra, a veces, perturbación de sus planes, como en el caso, por ejemplo, de la caída del ser humano.
de Adán y Eva. Vimos también otra de sus interferencias en cuanto al plan que él tiene. Pero podemos ver también entonces al final de todas las escrituras, el libro de Apocalipsis, en donde vemos a ese Dios soberano llevando a cabo su plan. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 21, como Dios ya ha descansado, podemos decirlo de alguna manera, y puede disfrutar ya de toda esa historia de ángeles y seres humanos, que es un tiempo bastante largo. Y vemos acá entonces cómo Dios termina con una ciudad en donde están incluidos todos aquellos creyentes, pero afuera también vemos unos pueblos. Entonces aquí hay cosas interesantes para tocar, y es como no solamente existe la salvación para los creyentes o la iglesia, ¿sí? Siendo introducida en esta Nueva Jerusalén, sino que también además hay unos pueblos, y estos pueblos han sido también salvados. Entonces, quisiera entonces leer Primera de Pedro capítulo 2 para darnos cuenta más o menos de alguna manera de qué manera es que Dios ha trazado ese plan, ¿sí? Desde el comienzo, y cómo nosotros llegamos de alguna manera a ser introducidos. Entonces dice acá en el capítulo 1, verso 2 de Primera de Pedro, dice, elegidos, ¿sí? Que es una de las palabras que debemos debatir en el día de hoy, es esta palabra elegidos. También hay otras palabras, escogidos. Y otra palabra, ¿sí? Son palabras que se utilizan y pareciera como si Dios de alguna manera fuera escogido a unos para salvación, ¿cierto? Entonces dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Esta palabra presciencia nos habla entonces del conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Podemos ver entonces que Dios de antemano previó cuál sería el número completo de todos los santificados, todos los que integrarían o ingresarían dentro de ese plan que él tenía para, en el caso, por ejemplo, de la iglesia, ser participantes de la iglesia. En el caso también de los gentiles o de los incrédulos también hay un plan también para algunos pueblos. Podemos verlo en el libro de Mateo, capítulo 25. En donde Dios hace da una bendición a unos hombres por causa de haber ayudado a otros, ¿sí? Y los separa y les dice que entren a un reino que él había preparado ya para ellos desde el comienzo. Entonces vemos a un Dios preparando, aún desde el comienzo de la creación y aún antes de la creación. Entonces la iglesia, podemos ver, ha sido escogida antes de la creación, y estos pueblos vemos acá que son escogidos desde la fundación, o sea, ha sido también un plan diseñado para ellos, en el cual podemos ver a las criaturas participando de alguna manera dentro de ese plan. Entonces, por ejemplo, dice acá en el libro de los Hechos capítulo 2, ya lo leo acá rápido, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Bueno, es un texto que nos habla acerca de el Señor Jesús, como también ya había previsto, ¿sí? La caída, y también entonces había escogido a un Salvador para que viniera a morir y entregar su vida también por nosotros, ¿no? Entonces, acá en el libro de los Romanos, que es un texto también bastante conocido y que es prácticamente el principal, ¿no? En cuanto al tema de la predestinación, dice en el versículo 28 del capítulo 9, 8, dice, 9,
ya les digo, 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, vemos que el texto del apóstol nos enseña de que hay un grupo, ¿sí?, de personas que han sido predestinadas para que sean conforme a la imagen del Hijo, y esta predestinación, ¿sí?, está basada en lo que dice anteriormente, a los que antes conoció. Ahora, aquí yo quisiera de pronto recalcar que este conocimiento anticipado, como también leímos en Pedro, no tiene nada que ver con nosotros. A veces se enseña de que como Dios es un Dios que conoce todas las cosas y el tiempo para Él no existe, entonces Él vio que algunos creyentes iríamos a creer, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces Él, o mejor dicho, vio que había algo de pronto, de alguna manera bueno en nosotros, ¿sí? Y nos escoge entonces y nos predestina, pero eso está fuera de la realidad de las escrituras, porque vemos en todas las escrituras como hay muchas maneras de que nosotros tenemos una libre voluntad, ¿no? Y un libre albedrío. Entonces, bien, nosotros entonces siendo escogidos, ¿sí? Somos escogidos por gracia, dice en el libro de Efesios, capítulo 2. Dice que si por gracia no es por obras, o sea, aún el creer en el Señor forma parte de alguna manera podemos decirlo, en las obras, ¿cierto? Pero yo pienso que lo que dice la Escritura en cuanto a este tema es que desde un comienzo toda la Escritura empieza a verse a un Dios lleno de amor y de misericordia, soberano, que aún en medio de todas las circunstancias y a veces aparentes fracasos, Él va llevando y cumpliendo sus planes. Y vemos también entonces en las Escrituras, por ejemplo, tiempos prefijados por Dios, tiempos fijos. Por ejemplo, ayer hablábamos de las 70 semanas, o sea, son tiempos fijos que hay y que Dios, dentro de ese límite de tiempo, Él logra llevar a cabo sus planes, aunque aparentemente a veces pareciera que eh, fracasara, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del diluvio, de la caída del hombre o la caída de Satanás. Veo entonces que a pesar de que las escrituras dicen de que hemos sido escogidos, ¿sí? Y predestinados, de todas maneras, esa predestinación está basada en un conocimiento anticipado de Dios. O sea, Dios deja que el curso de las cosas siga, ¿sí? En su creación, pero como para Él no existe el tiempo, vio que todas las cosas que habían sucedido tuvieron de alguna manera un cumplimiento en sus planes. Entonces Él por eso puede nombrar, por ejemplo, un número completo. Dice que, por ejemplo, hasta que entre la plenitud de los gentiles. O, por ejemplo, vemos en el libro de Apocalipsis también como hay unos libros, y dentro de eso el libro de la vida, y dice que los que estaban inscritos ya en ese libro. O sea, vemos un número completo, fijo, como dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 6, si no estoy mal, que dice que el Señor a los que el Padre le entregó no va a hacer que se pierda ninguno. Todos los que tú me diste, ¿sí? No se perdió ninguno. Y cosas así por el estilo. O sea, veo entonces a través de todos estos textos cómo Dios
logra un plan o unos planes trazados desde el comienzo, pero que a veces dentro de esos planes hay unos intervalos a causa de la libertad que nos ha sido entregada, pero eso no frustra sus planes, sino que Él en medio de esa soberanía puede determinar y acomodar las circunstancias, como por ejemplo en el caso de José, cuando fue llevado a Egipto. Entonces vemos cómo permite unas circunstancias para que sus planes puedan ser llevados a cabo. Entonces, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se menciona, como vuelvo y lo repito, unos libros, y dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida. Entonces, vemos cómo nosotros a veces de pronto equivocadamente hacemos unas oraciones a los incrédulos o nos hicieron a nosotros también una oración para que nos inscribieran en el libro de la vida. Pero mire que en el libro de la vida, dice las escrituras, no es que las personas vayan siendo inscritas, sino que más bien hay un libro en donde están todos inscritos y más bien algunos van siendo borrados. Y al final de toda la faena va el Señor a sacar el libro para mostrar quiénes quedaron inscritos. Entonces veo también de esa manera cómo el plan de Dios es para todos desde un comienzo. Como vuelvo y lo digo, Él no quiere que ninguno perezca, dice Pedro también, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aún a pesar de ese amor y de ese querer de Dios, de todas maneras, cada uno en nuestra propia voluntad decidimos. Entonces, esa decisión hace que Dios la haya visto y de alguna manera, entonces, según su presencia, nos escoge desde un comienzo. No sé cuánto tiempo llevo. Ya le queda un minuto. Ah, ok. Creo que tenemos que volver a cerrar en realidad no he leído prácticamente los textos, pero hay muchos textos, ¿no? A los cuales podemos hacer referencia. tienen que ir anotando, hermano, ir tomando nota para leer. Bueno, Sí, por entonces, ejemplo. los hermanos que vayan a hacer sugerencias, acuérdense de activar la manita para organizarlos y darle los tiempos a cada uno, para no interrumpir. Sí, entonces bien, antes de que termine el minuto, entonces, para ya terminar, voy a leer 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también, 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, por causa de que a nosotros el tiempo nos es limitado, pero para Dios el tiempo no existe, entonces veo acá cómo Dios de alguna manera, o mejor dicho, Dios escoge una manada o grupos de personas fijos, pero que está basado no en que Él haya escogido para que se salven de una manera arbitraria y de pronto en algún momento cada uno respondamos a ese llamamiento, a esa vocación, no, sino que más bien según su previo conocimiento, anticipado conocimiento, vio cómo íbamos creyendo y de esa manera entonces nos escoge para salvación. No es un escogerse para de una manera arbitraria, sino más bien un escogerse basado en un conocimiento anticipado. Igual para los que se pierden, Dios quiere que se salven, pero si no se salvan es porque Dios previó también de que no se salvarían y por eso no cuentan dentro de los escogidos, no se encuentran dentro de los que Dios escogió desde un comienzo. Y para esto también hay muchas cosas que podemos de pronto mirar y que tienen que ver con las circunstancias. Las circunstancias dentro de los planes de Dios no le impiden a Él llevar a cabo sus planes.
pero vemos también cómo a veces hay circunstancias en las cuales nosotros debemos quedarnos callados y decir, bueno, no sé por qué sucede eso, ¿sí? En cosas de nuestra vida o aún viendo, por ejemplo, personas cómo se pierden. Bueno, pero ¿por qué se perdió ese? ¿Por qué? Por ejemplo, Dios deja a unas personas vivir un tiempo mucho más largo que a otros. ¿Por qué Dios, por ejemplo, permite que una muchacha de 16 años muera sin conocer al Señor? ¿Y por qué no le da el mismo tiempo a esa persona, como por ejemplo alguien que crea a los 80, ¿sí? Para que llegue a salvarse. Entonces hay cosas que nunca podremos responder y que están dentro de los límites nuestros y dentro de la soberanía de Dios. Pero hace de la vasija como Él quiere, no de una manera arbitraria, ¿sí? Sino basado en su amor más bien. Entonces, bueno, no sé, yo creo que ya acabó el tiempo. Bueno, ¿quiénes van a hacer aportes? Veo cámaras, abro cámaras. ¿Quién va a hacer aportes? Bueno, yo sí quiero hacer un temita puntual, pues yo había leído un poco del tema ayer. Particularmente hay que tener una cosa muy clara, la predestinación no podemos colocarla, digo yo, mirando el término griego dice priorizar, no sé si estoy mal, hermano Jair, priorizar, algo así. Priorizo, sí. Priorizo. Refiriéndome a eso, mirando el término como la descripción como tal, no es como una decisión o como dice, me pego a lo que dice el hermano Juan Carlos, no es una decisión de que listo, tal persona la vi y dije no, este no. No era como una decisión tomada a la ligera, sino fue una decisión tomada según el transcurso de la vida que el Señor vio en esa persona. Si en su momento tuvo el acercamiento, si no tuvo el acercamiento en el Señor. Digamos, por así decirlo, que una persona normalmente, como se dice en las escrituras, que cuando se le fueron a predicar a esas personas y por más de que se les predicó a esas personas, lo rechazaron, los apóstoles se limpiaban, no se hacían responsables por esa sangre. Lo mismo pasa en la predestinación, a mi concepto. Que las personas como tal, hay personas que, como nosotros, que hemos decidido por la voluntad y la del libre albedrío que el Señor nos ha dado, seguirlo, seguirlo a Él. Hay otras personas que definitivamente, por más de que el Señor durante su vida o el transcurrir de su tiempo muchas veces fue tocado o nació en una familia cristiana o nació en una comunión, en una reunión como nosotros como hermanos, pero efectivamente nunca fue de la iglesia, pues ya no es por culpa del Señor directamente. Ahí hoy en esa parte considero que el Señor gastó todos los recursos en nosotros para llegar a acercarnos a la salvación, no queriendo que nadie se pierda, sí, pero no dejando nada de lado para que el humano se pierda, ya es por decisión propia. Amén, hermano. ¿Alguno más que quiera hacer algún aporte? Hermano, a mí sí me gustaría, ya Juan Carlos, y pues ya más o menos nosotros habíamos conversado, hemos conversado bastante, y entonces yo conozco bien el punto de vista de Juan Carlos, pero entonces sí me gustaría ver cómo los hermanos entienden este tema para yo tener una idea un poco más general. Listo. Sí, los hermanos para que vayan participando y vamos escuchando, lo vamos entendiendo cómo los hermanos ven este tema. El hermano Hermes, el hermano Franklin. Sí, el hermano Abraham, Joel, Franklin, el hermano Numa. Abraham, el hermano Joel. Amén, hermanitos.
¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, hermano, lo que es el conocimiento que puedo tener yo acerca del tema, o sea, Dios nos muestra en la Escritura claramente que Él quiere que toda la humanidad se salve, todo el hombre, porque Dios nos deja claro en su palabra que no hace excepción de personas, todos, esta llamada es para todos, aunque Dios toma una elección, porque la elección de Dios, la soberanía de Dios en tomar una elección que es justa, porque Dios es un juez justo, Dios es justo, Él a partir de la provisión que Él da para que la humanidad pueda ser salva, que es su más alto tesoro, lo que Él más ama, que es su Hijo, lo que Él nos provió para la humanidad por medio de su Hijo amado, nosotros venimos a ser salvos por medio de Cristo. Entonces, en Cristo es conociendo como dice la Escritura, la presencia, conociendo las cosas anticipadas, viendo el panorama de cómo el hombre iba a caminar durante el tiempo que aplica para nosotros, para Dios no aplica el tiempo en los que nosotros nos movemos. Él puede conocer lo que es las decisiones, pero Dios asigna, en su soberanía, él asigna lo que es una responsabilidad al hombre, ¿sí? Que es la voluntad de tomar la decisión. Si hacemos algo, hacemos algo. Cada decisión que tomemos va a tener cada decisión va a tener una reacción, ¿sí? Va a tener una consecuencia. Dios considera esa consecuencia, él puede destinar en base a su hijo, o conocer en base a su hijo quién puede ser salvo o no. Entonces, a base de ese conocer anticipado, es que la Escritura a veces no habla de ese predestinar del Señor en Cristo, ¿sí? Porque si se basa en Cristo, que el que la acepta está predestinado a ser salvo. Otra cosa que lo dejo como duda en cuanto a la decisión por lo menos en caso de Pablo, ¿sí? Pablo fue escogido desde el vientre de su madre para cumplir una función en la edificación de la iglesia o en el trabajo que se realizó a los gentiles, ¿sí? La decisión de asignarle lo que es una labor, un servicio, un ministerio, podría ser variamente de Dios en base a conocer que va a aceptar a su hijo. Entonces yo siempre tenía esa duda, ¿sí? Realmente dejo como duda en cuanto a la elección de ser salvo en base a su hijo. Pero la elección de cumplir un servicio, un ministerio en la iglesia, siempre lo he visto como que es ya voluntad del Señor, o sea, la decisión soberana del Señor en cuanto a ese aspecto. No sé si está dividido o puede ser una misma decisión del Señor. Siempre tengo un poco esa duda en cuanto a esa parte, en cuanto cuando el Señor decide para cumplir una misión y en cuanto a la que hemos sido salvos por medio de conocer a quien iba de antemano, aceptar a su hijo. Realmente es lo que quería aportar, hermano. Amén. Amén, No hermano. sé si me entendieron. Para el siguiente, cerremos y volvemos a empezar.